para saber más de esta implementación, aclarar dudas de trabajadores y empleadores y visualizar cómo será el resto de la implementación de la ley hasta llegar a las 40 horas, vamos a conversar con Jaime Ruiz Tagle, académico del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola Jaime, ¿cómo está? Hola, buenos días Alejandro, un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchísimas dudas y quizás pocas certezas, pero ¿cómo se está analizando el debate hasta esta última hora entre el gobierno, gremios productivos, por, digamos, las discrepancias en la implementación de las 40 horas? Mira, uno de los aspectos característicos de este proyecto, digamos, de esta ley y desde que era un proyecto, es que en el fondo busca proteger a los trabajadores, dándoles más espacio para descansar. Sin embargo, la realidad de cada una de las firmas, de las empresas, algunas más grandes, otras más pequeñas, es muy variada. Y la diversidad que hay en torno a ellas, en cómo manejan ellas la relación con los trabajadores, hace que la implementación sea un poco difícil, sobre todo en los primeros meses. Y eso tiene que ver con, primero, reconocer cuáles eran los acuerdos previos que existía entre los trabajadores y los empleadores, de manera de saber cuántas horas efectivamente estaban contempladas en sus contratos, considerando las horas de colación, no considerando las horas de colación y los horarios que tenían establecidos en cada uno de ellos. Y eso hace entonces que haya mucha casuística involucrada en esto. Y por lo tanto, lo que uno debiera esperar es que esto demore en instalarse en las distintas empresas y haya un poco de fricción, es algo más o menos esperable y natural en este contexto. Mm. Cómo se vislumbra el avance paulatino de la implementación de la ley de los próximos años? Estamos apenas en la primera etapa, son 44 horas. Ya han existido a través de redes sociales algunas situaciones como por ejemplo, ¿dónde y en qué día de la semana se puede hacer la reducción de la jornada laboral o en cuántos minutos se puede hacer la jornada de la reducción laboral? Pero cómo se vislumbra, digamos, el avance de la implementación ya final de las 40 horas cuando estamos hablando apenas de 44? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos en la primera parte del ajuste. La primera parte del ajuste es la más complicada, porque estamos recién partiendo con esta implementación, disminuyendo una hora. Cuando ya haya habido todo este aprendizaje que hubo este año, ¿cierto? Y que está ocurriendo, porque todavía no termina de implementarse completamente en muchas empresas, ya debieran estar haciéndolo, pero es difícil que esto ocurra de manera tan inmediata como uno quisiera. Entonces, cuando lleguemos al segundo año y disminuyamos una hora más, va a haber habido un aprendizaje mucho mayor y eso va a facilitar muchísimo las cosas, ¿ya? Mm. Entonces, lo que es fundamental acá es que haya un diálogo entre los trabajadores y los empleadores y que se empiece por reconocer cuál era la situación previa. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas que tenían, digamos, espacios de colación incorporados dentro de la jornada laboral de 45 horas. Entonces, claro, un empleador puede decir, ¿sabe qué? Yo ya tenía este espacio, en realidad ustedes estaban trabajando menos, y eso es lo que hemos escuchado algunas veces como reclamo de los empleadores y que los trabajadores han dicho, ¿sabe qué? Esto fue lo que me dijo mi jefe, que no me va a dar más horario. Entonces, Claro. ahí hay un proceso de ajuste y que tiene que tratar de buscar el respeto del espíritu de la ley, ¿cierto? Y el espíritu de la ley es que los trabajadores tengan mayor espacio para descansar, ¿ya? Entonces, es cierto que cuando una empresa dice, no, es que yo le voy a rebajar una semana, simplemente 12 minutos al día, bueno, puede ser que para mucha gente eso no tenga ningún sentido y en realidad no hay ningún descanso adicional. Pero para otras personas, si eso significa, por ejemplo, salir del trabajo justo antes de la hora del taco o llegar, digamos, un poquito después de la hora del taco, eso puede ser muy significativo. Pero va a depender para qué persona, digamos, le sirve eso o no. Entonces, es fundamental que haya una conversación y un diálogo entre trabajadores y empleadores y entender mutuamente que hay un espíritu de la ley que debe cumplirse y que tienen que buscar la forma de acomodarlo a las preferencias de, ¿cierto? Y las preferencias de los trabajadores y las necesidades de los empleadores. Y en ese contexto, entonces, buscar el acuerdo que lo satisfaga de la mejor manera,
teniendo el respeto por disminuir efectivamente una hora trabajada. Mm. ¿Mm? Ante esta cantidad de polémicas que han surgido en los últimos días, sobre todo algunas denuncias que se hacen a través de redes sociales, por supuesto, sobre cómo se implementa o no, ¿le faltó a la ley quizás una mayor claridad para enfrentar polémicas como estas, las del dictamen de la Dirección del Trabajo? ¿Hay instancias de conversación para poder aclarar estas dudas? Porque claro, lo que estamos haciendo como parte de nuestro trabajo es precisamente aclarar estas dudas, pero es la Dirección del Trabajo la que tiene que finalmente zanjar todo este tipo de dudas. ¿Hay las instancias para hacerlo? Sí, a ver, efectivamente, a ver, cuando decimos que el proceso de cualquier vínculo laboral se establece entre el trabajador, ¿cierto? Y el empleador. Entonces tenemos que entender que eso está regido por un marco legal donde hay una ley y hay una dirección del trabajo que supervisa y debe acoger los reclamos que ocurran. Entonces, todos los mecanismos, ¿cierto?, de protección son a través de la dirección del trabajo. No hay otra instancia, ¿cierto?, que no sea esa. Ahora, si hay algo que no es recogido, en los reclamos a la dirección del trabajo, el trabajador podrá eventualmente, ¿cierto?, ir a los tribunales laborales, etcétera, ¿no? Pero lo primero es acudir a la dirección del trabajo. Para eso lo fundamental es, si el que está el trabajador en una empresa donde hay un sindicato, ojalá trabajar con el sindicato, ¿cierto? Porque el sindicato justamente tiene experiencia, es más fácil entenderse entre el empleador y el sindicato, y eso va a facilitar las conversaciones y va a ayudar significativamente. Entonces, recurrir es importante recurrir a las instituciones que ya existen, ¿cierto? Y no necesariamente tener que buscar otras salidas, como puede ser, por ejemplo, un reclamo en redes sociales, Mm, donde yo hago, digamos, algún alegato y eventualmente expongo mi situación públicamente. Lo que se requiere, digamos, es ponerla frente al empleador, a la dirección del trabajo cuando corresponda, apoyarse en los sindicatos y eso va a facilitar enormemente la negociación. claro. ¿No? ¿Qué es el promedio de 40 horas y cómo lo podemos conciliar con la jornada laboral? Recordemos que, como lo hemos conversado hace pocos minutos atrás, apenas está la primera etapa de la implementación de la ley de 40 horas, que busca precisamente reducir la jornada de 45 a 40, pero estamos en la primera etapa. Este promedio de 40 horas que lo han aplicado también quizás otras empresas, pero ¿cómo funciona y cómo lo podemos conciliar? Sí, la idea es que a ver, la ley es bastante, dentro de todo es bastante flexible, en el sentido de que permite, en la medida que hay acuerdo entre trabajadores y empleadores, se pueden tener jornadas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que establece la ley es que hay ciertos mínimos de descanso de las personas, dentro de las semanas, días de las semanas y largo de las jornadas. Sin embargo, hay espacio para que se pueda establecer que hay una concentración de ciertos días, de ciertas horas en algunos días de la semana o en algunos días del mes y que se vean compensados, ¿cierto?, con otros días de descanso o jornadas más cortas, que permita que en promedio la persona trabaje, bueno, ahora 44 horas, pero más adelante 40 horas en promedio. Y eso atendiendo esencialmente al buen funcionamiento de las empresas. O sea, cuando nosotros teníamos ciertas jornadas laborales de 9 horas y hay a turnos de 8 horas, eso permitía el traslape, ¿cierto?, entre trabajadores, al menos una hora para hacer, ¿cierto?, el traspaso de una actividad productiva a la persona al turno que venía llegando. Ahora, cuando eso no es posible ahora por las jornadas reducidas, bueno, tiene que buscarse un acomodo a eso. Ahora, la mayoría de las empresas más grandes que ya tenían considerado, ¿cierto? El trabajo de los turnos ha sido mucho más fácil porque lo vienen haciendo hace mucho rato. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, hoy día lo que nos hemos enfrentado más bien es a la casuística de empresas más pequeñas que les ha sido más difícil implementar esto. Y ahí, reitero, lo importante y lo fundamental es que haya una conversación sincera entre los trabajadores y el empleador, ¿cierto? Donde se establezcan y se reconozcan cuáles son los derechos y deberes y cuáles eran las condiciones previas, porque muchas veces nosotros creemos, ¿cierto?, que tenemos ciertas condiciones, cuáles son ciertos derechos adquiridos, digamos, dentro de las relaciones laborales, pero es importante entender cómo eso se enmarca en el contexto de la ley, o sea, qué es lo que estaba cumpliendo la empresa antes y qué es lo que se compromete a cumplir después. Entonces, cabe la posibilidad, ¿cierto?, que algún trabajador en realidad no se había dado cuenta que eventualmente sí estaba trabajando ya menos de 45 horas a la semana y por lo tanto en la práctica no le, el empleador estaría en su derecho
de no darle más tiempo porque ya se lo había dado de acuerdo al contrato que tenía firmado, Mm, ¿ya? Entonces va a depender qué es lo que tenía ya firmado o no. Y eventualmente, si es que no es así y el trabajador tiene el derecho a reclamarlo y el empleador no claro. accede, va a tener que acudir a la dirección del trabajo inevitablemente. Bueno, un tema bastante extenso que vale la pena, por supuesto, profundizar y invitamos, por supuesto, a que se aclaren estas dudas ante la Dirección del Trabajo, que es pertinente hacerlo. Despedimos a Jaime Ruiz Tagle, académico del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Bolsillo acá en Chilevisión Noticias.